Gloria a Dios. ¿Cómo están esta mañana? Se me fueron todos. Ese aplauso estuvo muy extraño. Sí, vamos a levantar el nombre del Señor. Bienvenidos los que están acá. Espero que ya los padres que están llevando a sus niños al Salón de las Naciones estén volviendo, y también un saludo muy afectuoso para quienes nos siguen a la distancia. Todos estos esfuerzos los hacemos tratando de a unos y a otros poder llevarles de la mejor manera ambientes de presencia de Dios y tiempos de la palabra. ¿Están listos para que compartamos la palabra hoy? Algunos los veo todavía como si tuvieran frío. Ya está haciendo calorcito acá, ya empezó el otro clima de Guaymaral, ¿no? La otra versión. Ok. Ustedes saben que hemos venido hablando de algo que yo he llamado el apocalipsis de los hijos. Y como se lo dije desde el principio, lo estamos haciendo como saltadito, saltadito, saltadito. De pronto quien no ha escuchado nada de lo que he dicho se preguntará de qué hablo. Es una buena pregunta, y la manera de poder resolverla, yo diría que es acudiendo a todo lo que ya hemos hablado, que llevamos en total tal vez unos 10 domingos, algo así creo yo, sumados en diferentes momentos. Pero me he propuesto hablar de esto basado en este texto bíblico. A ver si lo miran conmigo, no sé si lo tendremos en pantalla ahora o no. Romanos capítulo 8, versículo 19. Si tú lo tienes por allí para buscarlo, no sé si lo podamos tener por aquí. Sí, aquí está. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Otras traducciones hispanas dicen la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y de dónde saldrá la palabra apocalipsis? Bueno, pues ya me lo has escuchado, que esa palabra manifestación o revelación del versículo 19 es ni más ni menos que la palabra apocalipsis. Y a mí me gusta usarlo, no voy a ir a todo lo que ya hemos hablado, me gusta usarlo para hacer como una especie de crear una tensión deliberadamente con un concepto apocaliptizado que tenemos del mundo hoy. Cuando decimos apocalipsis, un montón de cosas salen a nuestra mente, pero me gusta hablar de otro apocalipsis, el apocalipsis de los hijos de Dios, que tiene que ver con esto específicamente, todo lo que significa o significará la manifestación de los hijos de Dios. Otro concepto que he compartido con ustedes, que me parece muy clave, es el que hemos llamado generaciones de cierre. Esa parte para mí es crucial. Y recordarán que estuvimos trabajando un domingo completo en ese texto increíble de 2 de Timoteo capítulo 3, donde Pablo comienza diciendo, el versículo 1 comienza diciendo: oye Timoteo, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y a partir de allí comienza a hacer una descripción increíble. ¿Cuántos la recuerdan? Hace como un perfil de un grupo de gente con un carácter, con una expresión de vida deplorable, oscura, ruin, llena de maldad. Y como está vinculado con los últimos días, fácilmente podemos decir que cuando una generación con ese perfil, ¿estás conmigo? Cuando una generación con ese perfil se manifiesta, es que llegó el tiempo del final. Pero resulta que generaciones así ya han tenido lugar en otros momentos. Entonces la conclusión a la que hemos llegado, y si te interesa el tema, búscalo en nuestro canal de YouTube y allí encuentras ese día que hablamos acerca de las generaciones de cierre. Lo que estamos diciendo es que estamos llegando otra vez a una generación que colapsa, un tiempo que colapsa y que da el inicio a un tiempo nuevo. No es un cierre definitivo de la historia. ¿Por qué decimos que no? Bueno, porque ahí viene mi tercera cosa que te he dicho varias veces. La tercera cosa que he dicho es que Dios es el iniciador de la historia y Él, solo Él será el que la cierre. ¿Estás conmigo en esto? Para mí este es un concepto crítico. Dale un codazo al que está al lado y dile despiértate. A ver, un codazo al que está al lado. O dile a dormir donde te trasnocharon. Escúchame, esto que te estoy diciendo me parece muy importante. La última vez que hablamos, estuvimos hablando, ¿quién se acuerda? Abraham, el padre de, ya se les olvidó, naciones.
y estuvimos hablando de familia, ¿te acuerdas de eso? Y yo hice una mención que alguien que vio el mensaje luego me decía, pastor, pero usted no es el único que lo dice, usted dice allá que nadie más habla de eso. Yo no me refiero a esa parte, sino a la que estoy diciendo en este momento. Generaciones de cierre, por ejemplo, eso no es algo que se esté hablando. Apocalipsis de los hijos, no es algo que se esté hablando. Curiosamente, ayer vi una transmisión del ministerio del apóstol Ronnie Chávez en España y me llamó la atención que citan el mismo versículo. Entonces, algo está pasando con esto de Romanos 8 y el tema de generaciones de cierre. Cuando llegan, este es mi punto, cuando llegan generaciones con las características que nos describe Pablo en la segunda de Timoteo capítulo 3, lo que se nos está diciendo es que hay un tiempo que está colapsando y que está entrando un tiempo nuevo. Y creo que nosotros estamos exactamente allí. ¿Quieres saber más de eso? Escucha el mensaje de nuevo, o si no lo has escuchado antes, búscalo. El punto es muy simple. Dios y solo Dios cerrará la historia. No es la maldad por intensa que sea, no es la maldad humana o el infierno el que lo logrará, sino Dios es el que define el momento de la plenitud de la historia, cuando la lleve hacia donde Él quiere. Pero recordarás que entonces me he propuesto, después de haber hablado de todo eso, me he propuesto en compartir contigo como algunos ejemplos de vidas de personas en la Biblia y también personas fuera de la Biblia, que eso te lo contaré luego. Personas que pueden ilustrarnos qué es eso del apocalipsis de los hijos. Me refiero, ¿qué significará eso de los hijos de Dios manifestándose o los hijos de Dios revelándose con B corta, porque es una expresión, es una manifestación hacia afuera de lo que es su realidad interna, pero de una manera muy importante, de una manera crítica que marca una historia, que hace una diferencia. Así que ya te he dado dos ejemplos, a ver si los recuerdas. Uno, el de Noé. ¿Te acuerdas de eso o tampoco te acuerdas? Y a Noé, ¿cómo lo llamamos? A Noé lo llamé el conector de dos eras. Luego, el anterior que hablamos, antes de nuestro viaje a Brasil, fue el caso de Abraham. Y a Abraham lo llamamos el padre de naciones. Y el tema fue familia. La familia con miras a construir la ciudad de Dios, con miras a manifestar lo que el reino de Dios es. Esa parte es muy interesante. También la puedes escuchar. Hoy, ¿cuál te traigo? Hoy y el próximo domingo, estos dos domingos, te voy a hablar de esta. Te voy a hablar de un tercer personaje del que hemos hablado en otros momentos largamente, y es David. ¿Cuántos han oído hablar de David? Todos, creo. ¿Cómo lo vamos a llamar? Creo que ya está por aquí. Él, si lo alcanzan a ver. A ver, yo abro un poquitico más de espacio. David, el precursor del reino. David, precursor del reino. Ok, pero no vamos a avanzar en la totalidad de esto, sino hoy. Un ejemplo más, una forma más de ver cómo es eso de hijos de Dios que se revelan, que se manifiestan. ¿Cómo se puede ver en la práctica? Bueno, vamos a hablar de David entonces como un modelo más de esto. Yo quiero compartirte hoy una primera parte que me parece crucial, pensando en cada caso. En el caso de Noé y en el caso de Abraham, yo te planteé los escenarios en los que ellos estaban. Todos ellos han estado en escenarios críticos, que a veces nosotros somos una generación, ¿cómo se podría llamar?, que se queja mucho. Esto es terrible, esto nunca había pasado, es lo peor de la historia. Bueno, y si tú empiezas a repasar la historia, tanto la que la Biblia nos habla como otra historia, te darás cuenta que no es así. Pero la generación de hoy, me refiero no a un segmento específico de edad, sino a una conjunción de un grupo humano con ciertas características y cierta forma unificada de pensar hoy. Sí veo una generación que todo lo ve oscuro, que todo lo ve negativo, que todo lo ve mal, cuando la verdad sea dicha, si somos objetivos, estamos viviendo en muchísimos sentidos, en otros sentidos, tal vez los mejores momentos de la historia, los mayores avances, los mayores descubrimientos, las mayores soluciones, las mayores comodidades. Por ejemplo, hablando de la maternidad, las mujeres de hoy les parece terrible tener un hijo.
inclusive uno ya es demasiado y teníamos las otras de hace tanto tiempo, y yo sé que a alguno esto no le va a gustar, otras que sin tener nada de lo que tienen las de ahora tenían 5, 6, 8, 10 hijos. Ah, pastor, eso es un retroceso. ¿Será realmente un retroceso? Esos 8, 9, 10 hijos que cada familia engendró, en cuántas soluciones se convirtieron? ¿Cuántas cosas generaron esos 2, 3, 4, 5? ¿Cuántos cambios provocaron? Pero no, ahora hay temor porque estamos en el tiempo del mayor aumento, por lo menos en el tiempo reciente, de esperanza de vida en Colombia. Y sin embargo hay una queja continua. Quiero decirte, cada caso que te he presentado ha surgido, cada hombre de los que te he hablado, ha surgido del medio de una situación de crisis. No creas que eres el primero, que somos los primeros, que pobrecitos nosotros, que ahora sí vamos a desaparecer, que estamos viviendo lo peor irremediablemente. No es así. Noé, te hablé de dónde estaba Noé cuando se levanta él. Abraham, también te hablé. Noé con el tema de la maldad de los hombres multiplicada de una forma increíble. Abraham saliendo de Babilonia, todo un modelo antidios en toda forma, desde su manera de ver el mundo, de entenderlo, hasta su manera de relacionarse y construir sus instituciones, todo completamente adverso a Dios, y en ese ambiente se levanta Abraham. Entonces te quiero traer una historia que es muy conocida para decir en qué ambiente se levanta David, o por lo menos donde se hace muy evidente David. Así que vamos a leer un par de pasajes de la Escritura. De un mismo relato, 1 Samuel capítulo 17, para poder decirte esto, David aparece en la escena de manera muy visible en un momento de alta tensión. ¿Cuál es el momento? El momento de la historia que vamos a repasar aquí. 1 Samuel capítulo 17, vamos a leer varios tramos. El primero, versículo 10, aquí lo tienen ustedes. De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel, denme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, ¿qué dice la Biblia que pasó con ellos? Dijeron, ahora sí lo vamos a acabar. No, miren, lo leen conmigo en voz alta, por favor. Se acobardaron y tuvieron gran temor. ¿Qué harías tú con un ejército así? Despáchalos, envíalos a la casa de vuelta, no sirven para nada. Pero vamos más adelante, ahora versículo 26 y 27, miren lo que dice. Se va desarrollando el relato, el tema es Goliat, una historia conocidísima. Versículo 26 dice ahora, entonces David preguntó a los que estaban junto a él, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? O sea, de todas maneras dijo, bueno, cuéntenme qué le van a dar. Pero miren la frase siguiente de David. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquella palabra, así se hará al hombre que lo mate. Saúl el rey había prometido dar su hija como parte de la recompensa, imagínense ustedes, no era poca cosa. Más adelante el relato continúa, versículo 34, miren lo que dice ahora. Pero David respondió a Saúl, porque ahora ya está el momento donde David quiere decir, yo salgo a confrontarlo. La historia tiene mucho más relato, creo que ustedes la conocerán, pero los apartes que te traigo son los que necesito para compartirte lo que quiero en esta mañana. Pero David respondió a Saúl, su siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Su siervo ha matado tanto al león como al oso. ¿Estás escuchando esto? Y añade, y este filisteo incircunciso, vuelve con la cosa, será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. Acto seguido, Saúl le pone su armadura y el pobre David no sabe qué hacer con ella y se la tiene que quitar. ¿Qué relato?
pero me falta un pedacito más. Más adelante, versículo 45, mira lo que dice ahora. Entonces dijo David al filisteo, escuchen muy atentamente, cuando está frente al grandulón, hay un desacuerdo en cuánto medía. Algunos dicen que llegaba a medir hasta 3 metros. Otros dicen que no, que en realidad era un poco más de los 2 metros. Es muy interesante eso, esa variación, ¿por qué? Y esa variación llega a ser importante a la hora de comprender de qué se trata o de qué habla la Biblia cuando nos habla de los gigantes, que va a ser un punto clave esta mañana. Dice luego, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel y para que toda esta asamblea sepa que, di conmigo en voz alta esa última parte, sepa que el Señor, vamos, ayúdenme porfa. El Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor. Y finalmente dice, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Lo que quiero decirte acá, el relato no es para recordar la hazaña de David, sino es para mostrarte algo muy concreto de lo que quiero hablarte, del ambiente y de algo que tiene que ver con nosotros hoy también. David comprendió bien quién era Goliat, el grandulón. Él sí lo entendió, él sí lo vio como realmente era. Ahora es muy interesante que cuando hablamos de Goliat, además de lo que Goliat significa en el momento puntual donde se encuentra, donde aparece en la escena, una cosa interesante es que él es una expresión de una categoría que vamos a ver en la Biblia desde el principio, que se llaman los gigantes. Y claro, cuando se nos habla de los gigantes, la palabra automáticamente en nuestra cabeza, ¿a qué nos lleva? A pensar en gente muy grande, gigantes. Pero podría ser, escúchame bien, podría ser que la palabra gigantes no se refiera únicamente a su estatura, sino que esté describiendo algo más. Yo creo que por ahí va el asunto. Aquí en este pasaje también se nos hace notar que Saúl y sus ejércitos estaban llenos de miedo con las palabras del filisteo. ¿Te diste cuenta, no? ¿Sabes eso que demuestra? Una cosa muy simple, que es lo que David comenzó a ver, que lo que destaca mejor esta situación, esta descripción de ellos, es la carga espiritual que había detrás de la situación. Cuando el gigante dice lo que dice, pues sí, es grande, pero finalmente no había pasado nunca algo así, no habían peleado nunca con un gran guerrero, con un gran paladín. ¿Me está siguiendo? No, aquí había algo más, es lo que David empieza a notar. Aquí había algo más. Y está hablando de la enorme carga espiritual que aparece detrás de la situación, que fue lo que David vio. David entendió que detrás del reto de pelear contra ese paladín, detrás de eso, y además que David, dice la Biblia, era pequeño de estatura, no sabemos qué tan pequeño, él vio algo completamente distinto a lo que veían los demás. Creo que ese es el punto crucial de lo que pasó, lo que David vio. Yo te he insistido muchas veces, mi querido hermano, en que la forma como vemos conduce nuestro destino hacia lugares a veces no deseables. La manera como vemos deberíamos vigilarla muy bien. Hay un conflicto en la Biblia desde el principio. Hay un conflicto en la Biblia entre dos formas de ver la realidad. Una, la que corresponde al diseño humano como Dios lo hizo al principio. Somos espíritus que habitan en cuerpos. Te lo voy a decir de nuevo. Somos espíritus que habitan en un cuerpo. De hecho, el momento de la muerte misma, ¿sabes en qué consistirá? Lo dice la Biblia en algunos apartes, abandonar el cuerpo. ¿Está diciendo que el cuerpo no importa, que es lo de menos? No, no está diciendo eso, pero está diciendo que nuestra esencia es otra. Espíritus que habitan en cuerpos. Como decía el obispo Garlington, citando a algún teólogo, nosotros no somos seres materiales viviendo una experiencia espiritual, sino somos seres espirituales viviendo una experiencia material. Es todo un cambio de perspectiva.
que altera la forma completa de vivir. Yo te confieso que el otro día tuve una experiencia muy rara e inclusive alcancé a pensar y he orado diciéndole: Señor, yo espero que la hora de viajar contigo todavía se me demore, ¿no? Tengo 63 y todo, pero a veces le digo: Señor, yo no puedo partir todavía de este mundo porque tengo una esposa y quién va a ver por ella. Y además porque tengo algunos hermanos algunos hermanos, hoy me dijo alguien y me alegró el corazón, me dijo: ¿cómo te extrañamos? Ya, gloria a Dios, algunos también. Entonces le dije: Señor, por esos algunos, ¿no? Pero es que la experiencia que tuve fue muy fuerte hace un par de meses. Y yo soñé que estaba saliendo de mi cuerpo, que estaba muriendo. Y lo soñé, pero de una forma demasiado literal. Un estremecimiento que jamás en mi vida he sentido en mi cuerpo. Un sacudimiento que era de los pies a la cabeza. Y en mi sueño yo pensé: esto es morir. Estoy muriendo. Estoy abandonando mi cuerpo. Luego despierto y me doy cuenta de que evidentemente había sido un sueño, porque había sido tremendamente real. ¿Cómo será? Déjame decirte algo más aquí que no tengo en mi plan para hoy, pero debo decírtelo. Ojo, mi amigo, mi hermano, con despreciar o menospreciar lo que es la siguiente fase de la existencia. Ojo con pensar que allá se puede entrar de cualquier manera, simplemente porque tenemos la salvación prometida por causa de Jesús. Hay que ser cuidadosos en entender ese siguiente paso y que la existencia humana sigue. Pero bueno, no es mi punto. Solamente para decirte, David está entendiendo algo en el orden correcto. Ese tema de ver viene desde Génesis, porque el último versículo del capítulo 2 dice que Adán y Eva estaban desnudos pero no sentían vergüenza. Claramente está implícita la idea de que ellos se veían de una cierta forma, que a pesar de estar en desnudez física, no tenían vergüenza. Y tú te das cuenta que algunos de los cambios que se narran en el capítulo 3, cuando Adán y Eva traicionan a Dios, porque lo que Adán hizo, como lo dijo el teólogo E.W. Kenyon, fue una descarada traición, una cínica traición. ¿Qué pasa con ellos? Si has leído la Biblia lo recordarás. No bien ha dicho que comieron del árbol, del fruto que Dios les mandó que no comieran, y dice que los ojos se abrieron que los ojos de ellos se abrieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Así que tú te quedas ante una alternativa: o entonces es que el relato de Génesis 2 es una farsa, o es que está hablando de dos formas de ver completamente distintas. Una que corresponde a tener la capacidad de ver las cosas desde donde se cocinan las realidades, el ámbito espiritual, desde atrás, donde nacen las visibles, una forma de verla, ver en el ámbito espiritual, ver el ámbito completo. O la otra, ver solamente lo que los ojos naturales nos están mostrando. Hay que ser cuidadosos siempre con eso. Pero volviendo a David y a mi historia, David se dio cuenta, vio algo diferente a lo que veían todos los demás. Lo que te quiero destacar a ti aquí en este punto es que David destaca una cosa clave. Y David todo el tiempo se va en una línea muy precisa. Sí, es un grandulón, sí, ese tipo mete miedo, sí, todo lo demás, pero él entendió todo lo que había detrás del paladín. Y fue a eso a lo que él confrontó. Él no se dedicó como a pensar en de qué manera podría derrotar, cuál estrategia militar le serviría para derrotar al paladín, sino a confrontar lo que había detrás. ¿Cuántas veces tú y yo nos estamos desgastando con un montón de cosas por la situación que estamos viviendo y ni siquiera pensamos en la posibilidad de que hay algún asunto, alguna lectura espiritual que darle, que hay algo que está detrás que de pronto no estamos viendo y no estamos atendiendo? Y por eso nos quedamos patinando en la realidad visible. Mira, yo recuerdo un año entero de mi vida, hace unos años, donde el año entero, no te exagero, tuve enfermedad, casi que te puedo decir, que las 52 semanas del año tuve problemas con mi garganta, horribles problemas, inflamación horrible, dolor horrible, infección horrible. Y era tan feo el asunto que inclusive llegaba a pasar que estaba solamente un lado inflamado, con fiebre y dolor, y empezaba a aliviarme, y al mismo tiempo que un lado aliviaba, comenzaba a enfermar el otro. Fue horrible, un año entero, tomando medicamentos, lidiando con mi problema de garganta, dolor, fiebre, inflamación, infección. ¿Estás conmigo? Es que yo veo que algunos están tomando notas en el celular, imagino, entonces quiero asegurarme si es eso. Tú allá en tu casa.
¿Y sabes qué pasó un día? Un bendito día. Estoy yo entre dormido y despierto y escucho claramente que me dicen, porque lo escuché: Edgardo, es un espíritu de enfermedad. Fue lo que escuché claramente. Y quedé despierto diciendo, ¿cómo soy de tonto? Por supuesto, esto es un asunto espiritual. ¿Qué crees que hice? 3 de la mañana. Me enderecé y comencé a orar. Y confronté ese espíritu de enfermedad. Espíritu de enfermedad, te vas de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Y no exagero ni un ápice para decirte, otra vez estaba con ese dolor, inflamación horrible, pero de manera instantánea desapareció. ¿Eso sabes cuándo sucedió? Año 2001 exactamente. Naciendo el año 2001. ¿Han pasado cuántos años de eso? 23 añitos mal contados. ¿Sabes cuántas veces me he vuelto a enfermar de mi garganta desde aquel día? Si acaso que yo recuerde, en 23 años después de eso, una vez habré enfermado de nuevo de mi garganta. ¿No te parece esto extraño? Ahora, esto es un ejemplo minúsculo de lo que te estoy diciendo. David tuvo la capacidad de decir, un momento, ese gigante es algo más que un grandulón. Hay algo detrás. Y ese algo detrás es lo que él señala cuando él dice, se dio cuenta que ese gigante no tenía pacto. ¿Por qué razón lo sé? Bueno, porque lo leímos hace un momento. ¿Cómo lo llamó todo el tiempo? Incircunciso. Ah, Edgardo, ¿será que algo tiene que ver la fuerza con la circuncisión? ¿Será que la fuerza de alguno está en el prepucio? Bueno, no faltará. ¿Hay alguna gente guiada por el prepucio? Alguno estará diciendo que es prepucio. Es un problema que no tiene en la nariz, no te preocupes. ¿Qué tiene que ver el prepucio con el que va a pelear con el tipo? Bueno, para David tenía todo que ver. Y David dice, hay una gran diferencia entre él y nosotros. Y los demás asustados, temblando. Y David lo que dice, este tipo no tiene pacto. Este tipo no tiene quien lo proteja. Y nosotros sí, nosotros sí. Un día en una feria del hogar con mi esposa, una anécdota que jamás olvidaré, estaban vendiendo una réplica del David de Miguel Ángel, que obviamente es David desnudo. No sé si ustedes lo han conocido, no sé si lo han visto en detalle. Si lo han visto en detalle, ustedes tendrían que decir conmigo a Miguel Ángel y a cualquier otro que ese no era David. Por un detalle. Un detalle. Si era David, debía estar circuncidado, y el David de Miguel Ángel está normalito. Ese no es David, ese será cualquier otro. Ah, la circuncisión hace la diferencia. No, hombre, claramente no. Él estaba viendo en el ámbito espiritual diciendo, nosotros tenemos pacto, este tipo no. Y por eso yo voy en contra de todo lo que a él lo sostiene. Yo tengo amparo. Por eso él dice cosas tan interesantes. Bueno, te las voy a decir en un momento más. Es lo que él señala entonces, este filisteo incircunciso lo llama todo el tiempo. En realidad lo que él está diciendo es ese paladín, lo que era un representante de los planes del mal en contra del pueblo. Mira, lo único grande que el infierno tiene, lo único grande que el diablo tiene es la bocota. Es lo único grande que tiene. Pero a partir de las mentiras y de la grandilocuencia, todo aquel que es movido, ¿tú te das cuenta cómo son los gobernantes que quieren intimidar? ¿Qué es lo que hacen? ¿No te das cuenta que son sus palabras para quitar el aliento de la gente? Un gobernante a la manera de Dios, ¿cómo debía usar sus palabras? ¿Cómo crees tú? Si has leído la Biblia. Para unir a un pueblo, para restaurar el corazón de un pueblo, para darle esperanza a un pueblo. Un gobernante a la manera del diablo y del infierno, ¿cómo actúa? Boca grande, infundiendo temor, causando división. Y ni me preguntes si tenemos un ejemplo porque les respondo. No, mejor no digo lo que iba a decir. Creo que hay un niño que no lo llevaron a su... ya sé quién es. Perdón, pensé que había un niño buscando mamá. Quiero enfatizarte aquí algo muy importante.
para que tú distingas lo que es de Dios de lo que no es de Dios. El mal y todos aquellos que son movidos por el mal nunca tienen planes, solamente buscan crear caos. Escúchame eso, por favor. La gran diferencia con Dios es que Dios siempre tiene planes. El plan de los malos siempre es el caos. Solo Dios tiene planes de bien. Diferencia, por favor, cuando una gente se mueve con Dios y cuando no. ¿Qué dice Jeremías 29? Ese texto tan hermoso. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien. Pero planes, ¿me entiendes? O sea, Dios siempre construye. La gente que se mueve con el mal siempre destruye, siempre daña, siempre golpea, siempre caotiza. La gente de Dios une, la gente de Dios crea. Los hombres y mujeres de Dios que son líderes en diferentes ámbitos siempre unifican, sanan el corazón y dan esperanza siempre, porque así es Dios. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien y no de mal. Y me gusta como dice una traducción en español, para darles un futuro lleno de esperanza. Yo te estoy presentando primero todo lo que David vio. David entendió, aquí hay un asunto detrás, que es contra lo que yo tengo que ir. Es lo que yo necesito ver. Sus ojos no se enfocan en el paladín, sino sus ojos se enfocan en lo que el paladín no tenía, perdón, lo que le sobraba, lo que no le quitaron nunca, porque era la señal de que no tenía pacto. Por favor, escúchame esto. ¿Dónde nacen las realidades visibles? Eso fue una cosa que David entendió. David menciona su experiencia, es un asunto muy interesante. David menciona su experiencia cuidando ovejas y afirma que esa experiencia lo avalaba para derrotar al gigante. ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? El chiquitín David, el adorador, el hombre sin preparación de guerra ni nada de eso, le dice, mira, porque está entendido de cuál es el punto. Mira, no te preocupes, le dice a Saúl. Yo cuando era pastor y veía que venía el león o veía que venía el oso, y se llevaba un cordero, yo corría, mira esto. Yo corría detrás y lo soltaba. Mira muy bien esto, por favor, y entiéndelo como un principio espiritual, porque él lo menciona dentro de un contexto espiritual. Las dos grandes herramientas que tienen el diablo y sus demonios para dañar a la gente. Primero su boca, porque él dice, yo le quitaba de su boca a los corderos. Primero su boca, luego sus garras. Mucha gente vive bajo opresión demoníaca y posiblemente hasta tú y tú que estás a la distancia porque te estás tragando enteras las mentiras que el diablo te ha dicho. Porque es lo que David menciona. ¿Qué era lo que hacía? Mira qué interesante. Es que realmente David ve otro mundo. ¿A qué salía el paladín, el grandulón de 2 metros, 2,5 metros o 3? No importa. ¿A qué salía el grandulón? A ver. Sáquenme a uno, échenme a uno y nos damos en... Qué interesante, no era su tamaño lo que infligía miedo, eran sus palabras. Sus palabras aterrorizaban al ejército y a Saúl. ¿Tú estás oyendo eso? Entonces David dice, yo tengo experiencia en eso. Tengo experiencia en las fauces y en las garras. Me entrenaron siendo pastor para liberar los corderos de las fauces y de las garras. Y el que lo hizo allá, lo va a hacer aquí, porque él está diciendo, este man es la misma cosa. Este tipo es lo mismo. Dios me enseñó, Dios me entrenó como pastor con animales del campo para enfrentar esto, porque finalmente se trata de lo mismo. Hay algo detrás, es lo que David está señalando o enfatizando. Qué interesante todo esto, ¿no? Y eso tú lo ves más en la forma como David le sale el encuentro al filisteo, ¿no? Cuando le sale David, hagamos aquí, vamos a darnos. No, David sale diciendo, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, así grandulón, bien armado, ¿no? Grande y acabarropa. Pero ¿qué le dice David? Pero, ni armadura tenía. Pero yo vengo a ti
en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy te voy a derrotar y vamos a acabar con ustedes. O sea que el tipo sabía que contra las fauces del león, la palabra de Dios diciendo lo que realmente, lo que es la realidad detrás, lo que es la realidad que origina la otra realidad. Y él entró en esa. Yo vengo contra ti, ni con espada, ni con lanza, ni con jabalina, sino en el nombre del Señor de los ejércitos. Tú no tienes pacto, yo sí. Gloria a Dios. David tiene claro entonces que hay una realidad invisible que gobierna la visible. Te pregunto, mi amigo, ¿tienes tú eso claro? ¿Lo tienes claro? Ahora, yo necesito decirte hoy completo un par de ideas porque quiero llegar a un punto muy específico. Los Nefilim es el nombre que la Biblia le da a los gigantes en general. Quizá no porque fueran grandulones. Es interesante que Goliat, dicen algunos que 3 metros, que 2,5, que 2, como te lo dije hace un momento. Quizá el tema no era su tamaño, sino todo lo que se mueve alrededor de esos gigantes. Gigantes entre comillas. Te tengo una colección de expresiones de ellos. Bueno, tú puedes ver esto en Génesis capítulo 6. En el versículo 1 dice: y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios, las hijas de los hombres que eran hermosas, tomaron mujeres escogiendo entre todas. Este es un pasaje de los más complejos de toda la Biblia. Y no te preocupes, no me voy a meter a hablar del pasaje en sí. Versículo 3, y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y mira el salto ahora, mira el salto al versículo 4. No se te olvide que entre línea y línea de la Biblia, que la Biblia no va en la línea seguida, como a veces pensamos, sino nos va narrando cosas, y aquí no sabemos de cuál espacio de tiempo hay entre un relato y otro. Pero mira este salto tan interesante. Versículo 4, ¿había qué? Gigantes en la tierra en aquellos días. Y también, después que entraron los hijos, escucha esta descripción, después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. ¿Y qué dice ahora de ellos? Estos fueron los valientes. No está haciendo un juicio moral, no está haciendo un juicio de aprobación necesariamente, sino los guerreros grandes, quizá muchos de ellos de mal, que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Y aparece el concepto de los Nefilim. Mira, una colección de explicaciones que hacen comentaristas. Por ejemplo, que Nefilim era un nombre dado a guerreros de renombre caídos en batalla. Mira, una acepción de Nefilim. Otra, que eran intérpretes griegos, los definieron como gigantes semidivinos. Esto les dan otra connotación. Otra más, dicen otros comentaristas, que esos Nefilim estaban vinculados con la raza gigante de los anaseos, los hijos de Anac, tan famosos en la Biblia. Hola, ¿sigues conmigo? ¿Paramos aquí? No, señor. Tengo 63. Y escucha esta descripción. Un comentarista bíblico afirma que los Nefilim, y aquí va a aparecer una frase clave. No, esa no es. Derribaron antes, creo que nos confundimos de frase. No, estamos corridos. Esa, muchas gracias. Mira esta descripción. Hablando de los Nefilim en general en la Biblia. Derribaron el mundo y cayeron del mundo y llenaron el mundo de abortos a causa de su conducta licenciosa. Una descripción súper interesante. Yo lo que te digo es que veo un vínculo entre Goliat y los Nefilim, un vínculo. Creo que eso fue lo que vio David. Estoy en un momento crítico, dijo él. Esto no es simplemente una pelea con un grandulón. Este es un momento, ¿saben cómo se podría llamar en nuestro lenguaje? Un momento bisagra. ¿Han oído hablar de eso? Un momento bisagra. David lo entendió, para que te des cuenta, para que dejemos de pobretearnos y que pobrecitas nosotros y que lo duro que nos tocó. El ejemplo de Noé, el ejemplo de Abraham y el ejemplo de David
es que precisamente estaba en el medio de grandes crisis. Tal vez Goliat era uno de esos nefilim, me refiero, el concepto amplio de nefilim. Entonces, ¿por qué veo yo este vínculo entre Goliat y los nefilim? Porque la gente de renombre podría ser también identificada de esa manera, como te lo acabo de decir, que habla de su esencia, ahora sí, que habla de su esencia y de su influencia de maldad. ¿Tendremos nefilim hoy? ¿Qué creen ustedes? Por supuesto que los tenemos. Algunos son chiquitos. No digo más. Los nefilim son expresión de una interacción de alto nivel entre los cielos más bajos y las personas. Génesis 6 habla, los hijos de Dios, las hijas de los hombres, los hijos de Dios entraron en ellas. Qué descripciones. Pero por encima de cualquier cosa, para no enredarte la cuerda, lo que te digo es interacción de alto nivel entre las personas y los dioses. ¿Sabes qué decía Platón? Porque tenían conciencia de esto, que un pueblo no podía ser mejor que sus dioses. O sea que ellos sabían que había una interacción siempre de un pueblo y sus dioses. Siempre. Y eso, la humanidad es la misma, no te preocupes. Seguimos siendo los mismos. Son columnas, en última los nefilim en realidad son columnas sobre los que la maldad, a partir de los cuales la maldad despliega su influencia. Deberíamos identificar algunos cuantos nefilim. El señor Trudeau, presidente de Canadá, para mí es un nefilim. Joe Biden es un nefilim. Y mejor no bajo en el mapa, para que alguno de ustedes no se me ofenda. Y llego a mi punto final. Ese es mi punto final hoy. Estoy tratando de mostrarte simplemente que David comprende que aquí realmente hay un asunto mucho más dramático y mucho más definitivo que un agarrón con un grandulón. Que está frente a un nefilim, uno de esos que despliega algo, que suelta algo. Él ve con los ojos con los que deberíamos ver la realidad, pasarla por el sedazo de la visión espiritual. Alguno me dirá, ¿y cómo hago eso? Buena pregunta, no te la puedo responder hoy. Pasar las cosas por el sedazo de la visión espiritual, para poder pesarlas, para poder entenderlas. Pero aquí va mi punto, y en esto creo que alístense por favor ustedes y los que están a la distancia, porque creo que voy a incomodar a alguno seguro con lo que voy a decir ahora. Hoy asistimos, este es el escenario nuestro hoy asistimos a un mundo altamente espiritual, con unos creyentes altamente, antes por favor, no todo junto. No, creo que se combinaron mal. Quitemos eso de la pantalla, por favor, porque creo que pusieron mal algo. Discúlpenme, gracias. Déjenmelo así y asegúrense de que van conmigo, mis muchachos queridos. Escúchame esta frase, es que si me ponen las frases mal, me van a confundir lo que quiero decir y es muy importante. Vuelvo a decírtelo, hoy asistimos a un mundo altamente espiritual con unos creyentes altamente cándidos e incautos. Mi primer golpe para mí y para alguno. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Un mundo altamente espiritual. Noticiero de RCN de días pasados le dedicó 15 minutos a promocionar el mindfulness. 15 minutos para poder decir cómo ayudaba para esto, para aquello, para aquello, para aquello. Pero es que eso es de la vida normal. No, señor. Como dicen mis paisanos santanderianos, espéreme un tantico. Te lo he dicho y te lo vuelvo a decir para hacer la parte final, ya vamos a terminar, pero tengo unas preguntas para ti, para mí, para ti que estás a la distancia también. David entendía el ámbito espiritual que opera detrás del telón, él sabía que había un ámbito espiritual real y porque lo confrontó fue que tuvo éxito matando al gigante. Pero aquí va una serie de preguntas para ti. ¿Estamos listos? ¿Sí? Ya con lo que dije, ya alguno dijo como que mejor no.
Óyeme bien, ¿estás consciente de que muchas prácticas culturales hoy son paganismo puro? ¿Estás consciente? Perdona la pregunta, ¿estás consciente de eso? ¿Sabes qué pasó ahora en Brasil? ¿Sabes por qué tuvimos esa sensación de opresión mayor de la que teníamos? ¿Sabes por qué? Brasil es un país altamente espiritual, lleno de espiritualidades. Fíjate lo interesante que dice Steve Springer, dice que cuando llega a Salvador de Bahía y aterriza y empieza a sentir este ambiente que estaba un poco más cargado de lo normal, luego se da cuenta, haciendo memoria, que se le parece al mismo ambiente espiritual de Ghana, de África. Pregunté, en este mes de septiembre estaban haciendo toda una festividad nacional a una de las entidades del candomblé y la macumba, que se personifica como un niño. El objetivo en septiembre en Brasil es alcanzar a los niños con todas las cosas de candomblé y de macumba. ¿Y sabes qué hacen? En Salvador de Bahía en especial, empiezan a regalar como souvenirs para los niños dulces, caramelos, para que los niños simplemente los consuman como un caramelo inocente, pero son caramelos que ellos han hecho a través de rituales y que han consagrado ya a sus ídolos, como tienen comida, una que se llama, es muy típica de allá, acarajé, y mucha de esa comida viene primero consagrada a sus ídolos. Tú pasas por las calles de Salvador de Bahía y vienen un montón de personas inofensivas a ponerte una manillita en tu pulsera, y son todas cosas rituales que ellos han hecho primero, para poder luego tocar las personas de alguna manera. Ah, pastor, no exagere. No exagero. ¿Sigo? Ya voy a terminar, tranquilo. ¿Estás consciente de que los ídolos visibles hoy funcionan con la fuerza de antaño y producen los mismos efectos? ¿Estás consciente de que tener un Buda en tu casa no es una cosa sencilla? ¿Estás consciente de que tener la imagen de San Pedro o San Juan ni es San Pedro ni San Juan, sino quién sabe qué cosa representada con un ídolo? ¿Tú estás consciente de eso? Ah, yo no los adoro, pastor. Igual los tienes. Vamos bien, ok. Vamos a ver cómo te va con estas. ¿Estás consciente que prácticas como yoga, mindfulness, meditación, etcétera, hunden sus raíces en el hinduismo, el budismo y otros cultos paganos? ¿Estás consciente que el yoga que practicas es hinduismo puro? Ah, pastor, simplemente es estiramiento. Claro, un estiramiento que viene de todo un acompañamiento espiritual y de toda una raíz espiritual. Por favor, escúchame. Porque luego te quejas de que en tu casa pasan cosas raras y de que no te sientes igual y de que, ay, pero pastor, no exageremos. ¿Seguimos bien? A ver cómo va con esta. ¿Estás consciente, mi amigo, que tener relaciones sexuales fuera del modelo de Dios, heterosexuales y homosexuales, te ponen en contacto con ámbitos espirituales? Que además te amarran a la persona con la que tienes sexo, que además te exponen a la esencia de esa persona, incluyendo su mundo emocional, mental, moral y espiritual. ¿Estás consciente de eso? Entonces, ¿por qué te acuestas con él? O con ella. Pastor, aquí todos somos libres de pecado. Ok, bueno, bien. No te estoy señalando de pecador o de pecado, te estoy diciendo, ¿estás consciente de esto? ¿Estás consciente que el tema de sexo fuera del orden de Dios va mucho más allá de simplemente lo que a Dios le agrade? Es que papito Dios se pone muy triste. ¿Estás consciente de todo en lo que entras cuando te acuestas con una persona? ¿Estás consciente de todo el intercambio y todo el mundo en el que entras? No es solo sexo, no es solamente un cuerpo masculino acoplándose a un femenino, o peor, dos femeninos simulando que alguno es masculino, o peor, dos masculinos simulando que alguno es femenino. ¿Seguimos bien? Los que están en transmisión no pueden responder, ¿no?
Ok, me quedan dos nada más. ¿Estás consciente que hay muchas ideologías hoy en todos los ámbitos que obedecen a una cosmovisión pagana y que odia a Dios? Y que muchas veces tú estás abrazando esas ideologías simplemente porque te parecen políticamente correctas, cuando algunas son agresión abierta a Dios, aunque no lo parezca. Y la última, para no demorarte más. ¿Estás consciente que ser cristiano hoy significa pararte de manera valiente como David frente a un real y cruel Goliat que te quiere matar? ¿Estás consciente que el cristianismo no es una playa en las Bahamas? ¿Estás consciente que al decirle sí a Jesús le estás diciendo no a un montón de cosas? ¿Estás consciente que el sistema te aborrece y que habrá un Goliat que va a querer acabar contigo? A algún nivel, de alguna manera. ¿Estás consciente de esto? O simplemente, como recuerdo que pasaba en tiempos de la Comunidad Cristiana de Fe, cuando teníamos nuestra sede en Chapinero hace muchísimos años, cuando de repente recuerdo un día una conocida artista colombiana, linda ella, cantante espectacular. La veía yo yendo a nuestras reuniones para cómo se sumergía en el ambiente de alabanza. Yo la veía metida en todo, pero algo no terminaba de encajar. Y la recuerdo ella al estilo de una buena cantante, cuando no tiene el in-ear como los muchachos nuestros ahora, y en ese tiempo no. Entonces el in-ear nuestro era el dedo al oído. ¿Sabías que eso es un in-ear? Prueba, ponte el dedo al oído, apriétalo. Y ahora di algo, di hola. ¿Cómo escuchas? ¿Te das cuenta que se escucha diferente adentro? Que este cascarón te hace de cajón de resonancia. Hasta que un día hablé con ella y me dijo que es que la energía que había entre nosotros la fascinaba y que ella necesitaba ir cada semana para poder recargarse de esa energía. Bueno, no creo que estábamos hablando de una persona convertida a Cristo. Estamos hablando de una persona que simplemente buscaba una experiencia de bienestar. Qué interesante. Con Jesús podemos tener muchas experiencias de bienestar. Muchas experiencias de bienestar. Reales, tangibles, mentales, emocionales. Sobre todo hoy, donde la enfermedad emocional está disparada por completo. Por completo. Pero seguir a Jesús te va a poner en mucho aprieto, muchas veces. Y de pronto no solamente en decisiones o en situaciones como las que te mencioné, sino en otras más cotidianas entre nosotros, porque nos hemos vuelto muy buenos en general, los cristianos en general, para poder maquillar los pecados groseros y hacerlos pasar por presentables. Pastor, ¿y por qué me dice a mí eso usted? Hoy usted debía decirle eso, pero quién sabe a quién. Bueno, te lo digo a ti que viniste hoy acá y a ti que estás conectado allá, porque seguramente tú tienes que oírlo por alguna razón. Vamos a estar de pie, por favor. Mi primera parte se cierra aquí. La semana entrante cerraremos esa parte de David, precursor del reino. Porque esa es una cosa que es bien impactante con David. Ese entendimiento que él tuvo y cómo él abre un camino y cómo él abre un patrón tan fuerte que la promesa que Dios le hace es: de tu descendencia yo levantaré a uno que se va a sentar en el trono para siempre. Creo que tú sabes a quién se refería en esa promesa. A uno que vendría de su linaje, Jesús de Nazaret. Pero ¿por qué le dijo? ¿Por qué no le dijo: voy a levantar un gran profeta, voy a levantar un tipazo, vas a ver lo que va a salir de ti? Sino voy a levantar de tu descendencia, voy a levantar un rey, David, voy a levantar un rey. Este punto me parece importante y yo quiero invitarme a chequear toda esta parte que acabo de hacer como preguntas para decir: óyeme, tenemos algunos Goliat por ahí. Y no me refiero simplemente a las dificultades grandes que a veces tenemos, un lío de plata bien gordo,
una deuda horrible, un matrimonio que está hecho pedazos. No, me refiero a otras cosas también que confrontan y que están por allí en el ambiente espiritual. Entonces, si tú quisieras hoy, no me parece una mala idea, si tú quisieras hoy conmigo hacer una especie de renovación con Dios y de decirle: ok, Señor, está bien, no estoy caminando este camino simplemente porque me traiga buenas cosas, sino porque estoy convencido de quién eres tú, y estoy convencido que a partir de ti todo es distinto en mi vida, en mi manera de vivir, pues, y en la tarea que yo asumo. Si alguno de ustedes está de acuerdo conmigo en hacerlo, yo quiero hacerlo, decirle otra vez: aquí estoy. Hace 47 años lo hice. Muchas otras veces le he vuelto a decir a Dios: aquí estoy. ¿Qué te parece si lo hacemos de nuevo hoy, pensando en estos mensajes con David y el grandulón? Para decirle: aquí estoy, y yo sé que esto puede costarme, pero aquí estoy. Quiero ser realmente uno que camina con Jesús. Si ese eres tú, cierra los ojitos y alza tu mano, una mano tuya, las dos manos, y oremos juntos. Señor, hoy cerrando este momento, recordando a David y esa famosa confrontación con Goliat, todo lo que había detrás. Señor, hoy nos levantamos delante de ti para decirte: ok, estamos siendo conscientes de que probablemente tendremos que enfrentarnos con muchos Goliats en nuestra vida, y no solamente los de problemas externos, Señor, sino algunos que son de adentro, desde adentro, que nos gritan desde adentro, que nos quieren quitar la vida desde adentro. Señor, yo levanto mis manos a ti hoy otra vez. Te lo dije hace 47 años. Mi vida es tuya, Jesús. Te pertenezco a ti desde hoy para siempre. Y hoy lo renuevo otra vez. Mi vida es tuya, Jesús. Te pertenezco a ti. Y aunque me asusta lo que voy a decir, lo digo confiando en tu gracia. No importa lo que venga, Señor. No importa lo que pase, no importa lo que cueste. Porque yo quiero ser un hijo que se revela al mundo. Así que si quiero ser eso, entiendo que no voy a poder huir del conflicto, ni de la verdad, ni de la confrontación, ni de la tensión. Y aunque me asusta decirlo, porque no sé a dónde me pueda llevar en esta etapa de mi vida, te lo digo por tu gracia, Señor Jesús. Soy de los tuyos. Tú eres mi Salvador, pero también el Señor de mi vida. Y voy a seguir caminando contigo, no importa lo que cueste, no importa lo que signifique, no importa lo que demande. Y lo digo con temor, rogándote que siempre extienda sobre mí tu gracia para poder responder adecuadamente a cada reto y para poder cruzar aún los valles más oscuros, si fuera necesario, por tu causa. Y yo digo en esta mañana, cerrando este mes de septiembre de 2024, te pertenezco a ti, Jesús. Soy tuyo, tu hijo que quiere manifestarse al mundo. Y por eso te digo otra vez: sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Mientras estamos aquí en este momento, quiero dirigirme a cualquier persona que no haya hecho esto antes. Si ese es tu caso y tú quieres seguir a Jesús desde hoy, a pesar de que te estoy hablando de cosas un poco más gruesas, si estás aquí o estás a la distancia, haz esta oración conmigo. Antes de que nos vayamos, dile: Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón a ti. Te acepto como mi Salvador y también como Señor en mi vida, como el dueño de mi vida. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, para caminar contigo desde hoy y para siempre.
Porque yo creo, dile esto también, di esto también, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo, que vivió sin pecado, que murió en la cruz tomando mi lugar y que resucitó al tercer día para darme una vida nueva. Esa es mi fe, que hoy declaro, junto con mi decisión de seguirte el resto de mi vida. Amén, amén, amén. ¿Qué tal si levantamos un aplauso de alabanza al Señor? Amén. Bueno, hoy estamos yendo más tarde porque empezamos más tarde. Hoy, ustedes saben, empezamos media hora corridos. Vamos a cerrar la reunión y la transmisión y creo que ahora viene el intercambio de regalos, ¿no? Por ahí me encontré con una familia que se le había olvidado y le dije que no hay problema, que por ejemplo en mi caso recibo plata. Alguno podrá decirle, tome mi NECI, una transferencia, 100,000 pesitos ahí. ¿Qué son, no? Ok, en un momento va a venir Lady, pero vamos a cerrar la reunión y a terminar la transmisión para ocuparnos de esto. Próximo domingo, ¿dónde estaremos? En nuestra sede habitual de la calle 72. Tendré alguna noticia que darles ese día, muy probablemente, de nuestros avances. Nos vemos allá, es domingo de primicias, primer domingo del último trimestre del año. Levante sus manos a los cielos, déjeme bendecirlos como siempre. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su perfecta paz. Bendigo tu vida y tu casa en el nombre del Señor. Amén, 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 amén. Las letras de tu nombre son gotas de bálsamo que tú has derramado en mi dolor. Penetra mi herida y la cicatriza